Hola, buen día. Hoy vamos a abordar el tema historia clínica. Los datos que vamos a ver aquí están sacados de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, y las ha adoptado el Ministerio de Salud de la República Argentina, ¿sí? Vamos a ver qué es la historia clínica, para qué sirve, cuáles son sus partes y cuáles son las características que tiene. La historia clínica es un documento, ¿sí?, legal, obligatorio y necesario para el desarrollo de las prácticas, todas las prácticas de las atenciones sanitarias de las personas humanas. Y tienen diversas funciones que la constituyen una herramienta fundamental de un buen desarrollo, dice, de la práctica médica, ¿sí? O sea, es una herramienta fundamental. Modernamente se procura que ella no sea un mero registro burocrático, sino que constituye una suerte de patobiografía, ¿sí? Pato de patológico, ¿no? Y biografía de la vida del paciente, que permita el seguimiento de la evolución de la salud a lo largo del tiempo, ¿sí?, desde que ingresa a la clínica hasta que sale de la clínica. Entonces, por definición, ¿qué quiere decir historia clínica? Es un documento o instrumento escrito, el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acaecidos o acontecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico durante la asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado, desde su ingreso hasta el momento de su egreso, ya sea por alta o por muerte. ¿Sí? Entonces, repito, es un documento escrito, también van a ver que puede ser un documento digital, ¿sí?, por computadora, escrito en forma metódica, ordenada y detallada, dice, ¿sí? O sea que se guía por el tiempo, ¿sí? Es un escrito cronológico, temporal. No se pueden escribir cosas sueltas, sino desde que el paciente ingresa ya se pone la hora, los procedimientos que se le realizan es a tal hora y todo lo que se realiza va con firma y sello de que lo realiza, ¿sí? Después vamos a ver más adelante todos los detalles. Entonces, de cualquier institución, ya sea pública o sea privada, es igual, ¿sí? Dice de todo lo que todo lo que le pasa al paciente y las comprobaciones realizadas, o sea, todos los estudios que se le hayan hecho. Es el documento obligatorio, cronológico, foliado, ¿sí? Foliado quiere decir que tiene que tener un número y el sellito con ese número, y completo, que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Esa es la definición de historia clínica. ¿Qué características tiene una historia clínica? Tiene 4 características importantes. Primero, titularidad. ¿Qué quiere decir? Que el titular de esa información es el paciente, ¿sí? El paciente es el dueño y el titular de esa información, de la historia clínica. Por ello tiene derecho a que se le suministre una copia autenticada por autoridad competente o un informe de epicrisis. Cuando habla de autoridad competente se refiere a los directivos de la clínica o los directivos del hospital. Y cuando se refiere a epicrisis, la epicrisis es cuando el paciente se retira de la institución, se tiene que llevar un resumen de historia clínica. Ese resumen de historia clínica, que generalmente es 1 o 2 papeles nada más, ¿sí?, con el sello y firma del médico tratante y el logo de la clínica, ¿sí? A eso se lo llama epicrisis, es el resumen de la última internación. Aparte, el paciente puede pedir, si hubiera algún problema legal, si no, generalmente no se pide, el resumen de la historia clínica, no el resumen, sino la historia clínica completa, ¿sí? Ahora vamos a ir a esa parte. Entonces, sin perjuicio de la posterior entrega de copia, el registro, soporte y la administración de su organización son de titularidad del centro asistencial. Entonces, el titular de la historia clínica es el paciente, y el registro, soporte y la administración de su organización, o sea, de la historia clínica, son titularidad del centro asistencial. El centro asistencial es el que es el dueño de administrar, ¿sí?, y realizar el trabajo de la historia clínica, ya sea escrita o digital, ¿sí? Él es el titular, el responsable.
Bien, legitimación para el acceso. Se encuentran legitimados para acceder al contenido de la historia clínica el paciente y su representante legal, ¿sí? El paciente o su abogado, o el paciente y su tutor, ¿sí? El cónyuge o conviviente o los herederos forzosos, ¿sí? Herederos forzosos generalmente son los hijos, con autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado para dar la autorización, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen la legitimación de acceder a la historia clínica? El paciente o su abogado, el cónyuge o conviviente, concubino, concubina, y los hijos, siempre con autorización del paciente. Bien. Los médicos también tienen acceso y otros profesionales del arte de curar, dice, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal. ¿Sí? O sea, también podemos acceder los profesionales de salud que tratamos al paciente a la historia clínica. Acá dice con autorización del paciente o de su representante legal, pero en nuestra República Argentina esto habitualmente no se hace. Nosotros tenemos libre acceso a la historia clínica. Bien. Derecho de acceso a la información contenida en la historia clínica. Los sujetos legitimados gozan el derecho a que se les proporcione información sobre el contenido de la historia clínica y en caso de negativa, demora o silencio del centro de salud, o sea que el hospital o la clínica se negaran, se demoraran o no respondieran al pedido, gozan de legitimación activa para requerir la provisión de dicha información por vía judicial a través de una acción que se llama habeas data, ¿sí? El habeas data, ustedes habrán escuchado nombrar el habeas corpus, ¿sí? Que es el derecho o el pedido que se hace a través de un abogado o de fiscalía de saber dónde está o el paradero de una persona, ¿sí? A dónde está detenida una persona, eso es un habeas corpus. El habeas data se refiere al derecho que tiene la persona de acceder a sus registros, ¿sí? Y de darle su aprobación o poder modificarlo si quisiera. Eso es una habeas data, ¿sí? Se hace todo a través de una instancia judicial. Si la clínica se negara a dar la información, se puede acceder a través de un abogado, ¿sí? Y el juzgado por una habeas data para que te den la historia clínica. Entonces, el habeas data es el derecho de la persona de recibir la información del contenido de su historia clínica y si quiere poder modificarlo. ¿En qué caso se hace esto? Por ejemplo, si hay sesgos de la historia clínica o hay prejuicios. Supongamos que entra un paciente con una fractura de cadera y alguien en la historia clínica puso: el paciente hace 10 años atrás era drogadicto, ¿sí? Que es información que no me serviría en ese momento para la patología que tiene el paciente. Ahora es distinto si el paciente entrara por una intoxicación por fármacos y yo pusiera hace 10 años atrás el paciente consumía estupefacientes, es distinto, ¿sí? Porque sí serviría para el historial patológico, porque entra por la misma causa. Ahora, si entra por una fractura de cadera y yo pongo hace 10 años atrás el paciente era drogadicto, ¿sí? Que es distinto a escribir el paciente consumía estupefacientes, ¿sí? Digo, el paciente drogadicto es una apreciación mía, ¿sí? Entonces, si yo hubiera escrito eso, por darles un ejemplo, el paciente me pide historia clínica y la clínica se niega a darla, el paciente puede presentar una habeas data, pedir la historia clínica y modificar eso que yo puse, ¿sí? Que no tiene absolutamente nada que ver con la patología a la cual entró, ¿sí? Esto es por darles un ejemplo. Bien, forma de registro. Otra característica. La historia clínica puede ser confeccionada en soporte papel o en soporte magnético, ¿sí? Se refiere al soporte digital por computadora. La historia clínica elaborada en soporte papel debe seguir un estricto orden cronológico, sin espacios entre los registros ni enmendaduras no salvadas con firma, ni enmendaduras no salvadas con firma del profesional interviniente, ¿sí? O sea, debe seguir un orden cronológico, como dije primero. No debe tener espacios en blanco, ¿sí? Cuando se dejan espacios en blanco se hace una línea, se raya sobre el renglón, ¿sí?
¿sí? No debe tener tachaduras o enmiendas, y si se enmienda algo tiene que ser entre paréntesis y con la firma y sello del que realizó la enmienda. Bien, esas son las características. A ver. Bueno, esa era la forma de registro. Vamos acá. La definición legal de historia clínica, con su referencia a la foliatura, alude al aún difundido registro en papel, ¿sí? Foliatura era foliar, poner un sellito, y en ese sellito se pone el número, hoja por hoja. Pero cada día se emplea más la historia clínica digital, ¿sí? Como vemos acá y como vemos acá, ¿sí? En una tablet o en la compu, que presenta múltiples ventajas para el logro de la finalidad básica de este documento, que es la de posibilitar el acceso rápido a la información confiable y clara sobre la evolución de la salud del paciente. Claro, es muy distinto ir hasta la biblioteca o hasta el sector donde estén guardadas las historias clínicas, buscar la carpeta, buscar hoja por hoja y demás, que entrar a una tablet, ¿sí? Con solo el número de historia clínica del paciente se ingresa, ¿sí? Y vas entrando a cualquier pestaña que tengas y tenés todo lo referente al paciente. Es mucho más rápido y accesible, y aparte si otro profesional te lo pide, lo envías como envías cualquier otra cosa. Bien, posibilitar entonces el acceso rápido a la información confiable, clara sobre la evolución de la salud del paciente, aspecto frente al que el soporte digital permite la transmisión a cualquier lugar del mundo sin los problemas de la lectura e interpretación que suele generar la intrincada grafía, ¿sí? O sea, cómo escriben las personas, de los profesionales de salud, ¿sí? Distinto es el escrito en papel, que muchas veces tenés que andar descifrando los jeroglíficos de los médicos, ¿sí? Y de algunos enfermeros también. Bien, estas son las características que vimos. Ahora vamos a ver los principios en los cuales se funda la historia clínica. Tiene un principio de integridad. La historia clínica es un documento de elaboración progresiva y de carácter complejo, integrado por los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, y todo esto es lo que van a ver dentro de la historia clínica. Las plantillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, prescripciones de la dieta, los estudios y prácticas realizadas o abandonadas cuando el paciente no se niega a hacer algún estudio, registradas mediante asientos efectuados en un breve sumario, con constancia de fecha, firma, sello del profesional que actúa, ¿sí? Si el paciente fue al quirófano, va a tener firma y sello del cirujano. Si el paciente se fue a hacer un estudio, va a tener la firma y sello del profesional que hizo el estudio y demás, ¿sí? Ese es el principio de integridad. Es un documento de elaboración progresiva e integral. Fíjense que encierra todo lo que le hacemos al paciente durante su estadía en la clínica o en el hospital. Principio de unicidad. La historia clínica tiene un carácter único dentro de cada establecimiento asistencial, público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme que le deberá ser comunicada. Habitualmente es un número, ¿sí? El número de historia clínica. Ese número de historia clínica pertenece únicamente a ese paciente, ¿sí? Por más que se llamen 5 pacientes igual, cada uno va a tener un número distinto de historia clínica, ¿sí? Ese es el principio de unicidad. Principio de inviolabilidad. La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales y sus profesionales de salud, titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, ¿sí? O sea, las clínicas, los consultorios, el odontólogo, el gastroenterólogo, todo médico que te ve y hace una pequeña ficha, que sería tu historia clínica, ellos son los encargados de su guarda y su custodia, ¿sí? Si ellos hacen una historia clínica en una carpeta, ellos son los encargados de guardarlo y custodiarlo para que nadie más lo mire, ¿sí? Porque es de carácter privado, asumiendo el carácter de depositarios de ellos. O sea, la clínica solamente es el depositario y el encargado de cuidar y guardar la historia clínica, pero la historia clínica sigue siendo del paciente. Principio de confidencialidad. Impone a los centros y profesionales de salud adoptar medidas que pudieran resultar necesarias para evitar que personas no autorizadas, ¿sí?, accedan al contenido de la historia clínica.
al tiempo que impone al personal autorizado el deber de no divulgarlo. Si bien la normativa vigente exige que se obtenga el consentimiento del paciente por un profesional distinto del que lo trata, pueda acceder a la información de la historia clínica, es práctica habitual en los establecimientos argentinos que el documento sea consultado por otros médicos del mismo establecimiento que se ocupen del seguimiento o el tratamiento del paciente, alcanzados por el deber de confidencialidad. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Que cada vez que alguien debe tener acceso a la historia clínica tiene que preguntarle al paciente, pero en la práctica no se realiza así. Todo aquel que esté tratando al paciente, ya sea médico, algún especialista, enfermería, ¿sí? Cualquiera puede tener acceso a la historia clínica. ¿Sí? Bien. Pero siempre respetando el principio de la confidencialidad. O sea, no es que vas a ver lo que dice la historia clínica y lo vas a andar divulgando al resto de los colegas, al resto de los pacientes, a los familiares y demás. ¿Sí? Bien. Rol del establecimiento sanitario, lo mencionamos anteriormente, con relación a la historia clínica, es el custodio y titular del soporte material. ¿Sí? Eso es lo que hace el centro. Es el guarda o custodio y el titular, ¿sí? El que está a cargo del soporte material. Y eventualmente del soporte de base de datos si tuviera un sistema digital. ¿Sí? Debe adoptar las medidas necesarias para asegurar su confidencialidad, unicidad, integridad y disponibilidad, así como el acceso a la información en ella contenida por los legitimados a requerirla. Acuérdense que los legitimados eran el paciente y su abogado, o el cónyuge, concubino, concubina y los hijos, ¿sí? Siempre y cuando tengan el aval del paciente. Bien, ellos son los legitimados a requerirla. Ese es el rol del establecimiento sanitario. Dado que la historia clínica reúne información relevante sobre el paciente y su custodia, hace la responsabilidad del centro de salud en el que fuera elaborada, es de buena práctica judicial que en caso de ser necesario incorporarla como prueba en un proceso iniciado o a iniciarse, el juez ordene que la medida se cumpla por medio de la extracción de una copia. ¿Sí? O sea, como el centro asistencial es el guarda, se supone que ahí está la historia clínica. Si hubiera algún juicio, ¿sí?, del paciente contra la clínica, el juez puede pedirle a la clínica la copia foliada, obviamente, ¿sí? Tiene que estar sellada hoja por hoja y no puede faltar ninguna hoja de nada. Por eso es foliada, ¿sí? Foliada quiere decir que es una consecutividad de números la hoja. Hoja número 1, hoja número 2, hoja número 3, hoja número 4 y tiene que tener el sellito. ¿Sí? No puede faltar ninguna hoja, sino es una falta que comete la institución. ¿Sí? Ya es una prueba de culpabilidad de la institución si faltara una hoja. Eso lo vamos a ver en la última parte. Dice, el juez ordena la medida se cumpla por medio de la extracción de una copia en soporte papel o digital, como lo pide el juez, según la forma de confección y no el secuestro de los originales. O sea, que es la historia clínica original, siempre queda en la institución. El juez lo que pide, o al paciente lo que se le da, es una copia foliada. ¿Sí? Es como si vos fueras ante escribano público y dijeras que es copia del original. A eso se refiere. ¿Sí? Bien. Como esto ya se supone que está foliado, no puede haber trampas o fallas, ¿sí? Porque la historia clínica ya está foliada. Entonces vos lo único que tenés que hacer es sacar copia de esto y volver a foliarlo y sellarlo. Bien. Contenido. ¿Cuál es el contenido de la historia clínica? De acuerdo a lo establecido por la legislación y la práctica médica, en la Argentina la historia clínica debe tener fecha correspondiente a cada uno de los asientos, o sea, las prestaciones que se hicieron, en orden cronológico, y la identificación de cada uno de los profesionales que lo realizaron con indicación de su especialidad. ¿Sí? Si yo le hago hoy un electrocardiograma y mañana se hace una endoscopía, no puedo alterar la cronología de los actos. ¿Sí? Primero se anota lo que se hizo primero, después lo que se hizo después. Los datos identificatorios del paciente y de integrantes de su grupo familiar, representantes legales, apoyos de información social relevante, ¿sí? Si no tuviera
familia, con el grupo de apoyos que tuviera, los amigos, los primos, algún tío, un tutor, la vecina, ¿sí? Los antecedentes médicos y sanitarios relevantes, ya sean genéticos, fisiológicos o patológicos, el registro claro y preciso de cada acto realizado por los profesionales y auxiliares intervinientes, sea que se trate de una prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo, en caso de su certeza, o sea, se le hace un estudio para saber si tiene cáncer y después se verifica la certeza, todo eso tiene que estar registrado. Constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución, toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas, realizados sobre base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y actualizados por la OMS, sin nada que no que esté fuera de lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Entonces, registro claro y preciso de todo lo que se dice. Y siempre acuérdense que es en forma cronológica. Los instrumentos que se den cuenta de consentimiento informado, ¿sí? Cada procedimiento invasivo lleva firmado un consentimiento, ¿sí? Informado. ¿Qué quiere decir? Que se le informa al paciente sobre el procedimiento invasivo que se le va a realizar. Ejemplo, un cateterismo, cuando entramos con un catéter en el aparato circulatorio que puede llegar hasta el corazón, ¿sí? Todo eso puede traer alguna consecuencia, algún efecto adverso, ¿sí? O tiene un riesgo, un determinado riesgo. Lo mismo que si el paciente va en quirófano, tiene el riesgo de la cirugía, el riesgo de la anestesia, todo eso se informa. Eso va en una planilla que se llama consentimiento informado. Entonces, o su revocación o la negativa, ¿sí? Si el paciente no quisiera, firma el consentimiento que no quiere hacerse determinado estudio, ¿sí? A recibir determinado tratamiento o a ser informado sobre su estado de salud o su revocación. En caso de pacientes adolescentes, debe agregarse la información relativa a su información, ¿sí? Y opinión respecto de las prácticas médicas realizadas. Si el paciente, a los adolescentes, si estuvieran solos hasta que la llegada de sus padres, también obviamente no se hace nada, salvo que sea de urgencia o de que lo indique un juez o bajo la exclusiva responsabilidad del médico, ¿sí? Pero hasta que llegan sus padres, mientras se les explican todos los procedimientos y demás, y también se les pide su opinión, porque muchos adolescentes pueden llegar a decir que no, también negarse, ¿sí? Entonces no se puede realizar tampoco la práctica, ¿sí? Bien, el registro del consentimiento del paciente o de sus representantes legales, así como del profesional interviniente, para la futura divulgación de datos vinculados con la atención del paciente con fines académicos, así como su eventual revocación, ¿sí? O sea, el paciente puede firmar, nosotros podemos decirle, mire, el procedimiento que se le va a ser filmado, y esto va a ir a la universidad o al instituto donde van a aprender alumnos, ¿sí? Porque esto es un hospital o escuela. Entonces usted permite que se divulgue este video o esta filmación, el paciente puede decir sí o no, ¿sí? Obviamente lo que se divulga no va con nombre y apellido del paciente, se divulga el procedimiento nada más, ¿sí? Siempre se guarda o se reserva la identidad del paciente, eso es privado. Pero él puede decir si quiere o no que se divulgue eso, ¿sí? O lo que encontremos o lo que verifiquemos sobre su patología, lo podemos estudiar y demás, ¿sí? Entonces todo eso queda firmado. O dice, o su eventual revocación, tal vez el paciente te lo firmó y después dice, no, ¿sabes qué? Mejor no quiero que nadie vea, ¿sí? Lo puede revocar. Bien, el asiento de las directivas anticipadas del paciente del otorgamiento de mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad, que el paciente hubiera dispuesto y que hubieran sido comunicadas al centro asistencial. Bien, todo esto es el contenido de la historia clínica. Ahora vamos a ver las partes de la historia clínica, ¿sí? Cómo va ordenado, ¿sí? Ustedes abren una historia clínica y van a encontrar, así como está numerado acá, deberían encontrar los datos ordenados, ¿sí? Son las secciones de la historia clínica. Lo que vimos hace rato, anteriormente, fue el contenido, ¿sí? Todo lo que incluye. Ahora vamos a ver cómo ese contenido se aborda por secciones. Lo primero que van a ver cuando abren una historia clínica es la información, identificación y datos personales del paciente.
incluyendo los vínculos conocidos, ¿sí? Familiares, vecinos, amigos, aquel que sea más cercano y que sea su soporte familiar o social. Hoja médico-legal en la que se asientan los datos de apertura del registro, o sea, el ingreso, ¿sí? La información médica obtenida al tiempo de la interacción inicial médico-paciente en el centro asistencial, signos vitales que tomó, sintomatología, lesiones, motivo de consulta, etc. Provisión de la información a los pacientes adolescentes, ¿sí? Si el paciente viniera sin su padre o sin su tutor, también la información que se le dio debe quedar anotada. Hoja de guardia en caso de ingresar por la guardia, en el que se detalla la información anterior, todo esto, ¿sí? Pero en forma específica para los supuestos de ingreso por estadía. O sea, cada hoja de guardia tiene generalmente una planilla, ¿sí? En Excel con los requerimientos que hay que anotar, ¿sí? Que van a ir los datos personales, también la obra social, el motivo de ingreso, los síntomas, antecedentes patológicos, ¿sí? Lo mismo que está acá, pero en una planilla de Excel generalmente, ¿sí? Bien, ¿qué más van a encontrar? Antecedentes médicos en los que se registran datos relevantes sobre enfermedades o intervenciones quirúrgicas existentes en la biografía del paciente, antecedentes familiares, etcétera, ¿sí? Todo esto lo van a encontrar en esta hoja de ingreso o en esta hoja de ingreso por guardia, ¿sí? Bien, a continuación van a encontrar otras hojas que son los registros de evolución y tratamiento, ¿sí? Van a ver que dice arriba hoja de evolución. ¿Sí? Es una vez que el paciente ya está internado, se va evolucionando, ¿sí? Y ahí registran hoja de evolución médica y después van a ver que está la hoja de evolución de enfermería. Bien, hoja de evolución entonces cuando el paciente ya ingresó, se hace la evolución hora por hora o diaria, ¿sí? Bien, acá. Otro anexo que va a tener, otra sección que va a tener la historia clínica son las interconsultas, ¿sí? Cuando el médico pide una interconsulta con, por ejemplo, el paciente está sangrando y pide una interconsulta con gastroenterología. Entonces gastroenterología, viene el médico gastroenterólogo, le hacen endoscopía y demás, ¿sí? Esa hoja del resultado del procedimiento y del resultado tiene que estar en la parte de interconsulta. Hoja de enfermería, ¿sí? Debe guardar lógica correspondencia con indicaciones terapéuticas establecidas en los asientos de evolución por el médico tratante. O sea, si se refiere a que cuando hacemos intervenciones que son dependientes, tiene que estar cronológicamente con la indicación médica, ¿sí? Y la hoja de enfermería, también está la hoja de evolución de enfermería, así como está la hoja de evolución de los médicos, ¿sí? Nosotros en hoja de enfermería tenemos muchas, no es que tenemos una sola, ¿sí? Lo vimos en registros. Tenemos la hoja de evolución de enfermería, la hoja de la medicación, la hoja del balance hidroelectrolítico, ¿sí? Esas son las hojas más comunes. Esas tres hojas son las que vamos a manejar siempre en enfermería como registro de enfermería. Bien, otra sección, si el paciente va a cirugía, es la hoja quirúrgica, con detalle de la evolución del paciente durante la intervención hasta su estabilización y agregación del consentimiento informado, ¿sí? Primero va a ir la hoja quirúrgica, en esa detalla la cirugía que se le hizo, las muestras que se sacaron, si es que se sacaron muestras, va la firma del médico, la firma del anestesista, del asistente cirujano, ¿sí? Y los controles de enfermería generalmente también están ahí. Y el consentimiento informado de cuando aceptó hacerse la cirugía o el estudio, ¿sí? Bien. Estudios complementarios, también va otra página donde están los estudios complementarios, como por ejemplo los electros, los laboratorios, endoscopías, etcétera, que se haya hecho, ¿sí? Después está la ficha epidemiológica, ¿sí? Después está otras informaciones relevantes de la atención del paciente, como por ejemplo el resultado de la consulta de un comité de ética. Si supongamos el paciente es un paciente terminal que decide no continuar con el tratamiento y demás, todo eso y la familia se opone y demás, y se produce una cuestión ético-legal, se puede llevar todo eso a un comité de ética donde se resuelva la situación del paciente o si se respeta o no la decisión de él, si se respeta o no la decisión de la familia. Bueno, todo eso es una cuestión ético-legal que puede ir al comité y eso queda también todo asentado. Hoja de epicrisis, cuando el paciente egresa, dijimos que se le da una hoja de epicrisis que puede ser una o dos hojas,
con el logo de la institución y la firma y sello del médico tratante, confeccionada por el médico, cuando el paciente habitualmente el paciente no lo pide, pero lo debería pedir. Cualquier paciente que sale de una internación debe exigir la epicrisis, ¿sí? Porque no le vas a pedir toda la historia clínica salvo que tengas un problema legal, pero sí la epicrisis, que es todo lo que desde que ingresaste hasta que saliste de la internación. Supongamos que fueron 3 días de internación porque estabas con una neumonía. Al final de la internación se pide la epicrisis. Tal vez no te la den en el momento, pero podés ir a buscarlo al día siguiente o al otro día. Pero siempre hay que tenerla a mano, ¿sí? Porque si yo me vuelvo a internar dentro de 7 días, lo primero que me van a pedir, ¿cuándo se internó por última vez? Y hace una semana. Ah, y le dieron la epicrisis, que ahí resume todo lo que le pasó, todo lo que le hicieron, la medicación, los estudios, ¿sí? El diagnóstico. Está todo ahí en la epicrisis. Entonces por eso es importante pedirla. Bien. Esas son las secciones o cómo van a encontrar distribuida una historia clínica. Funciones de la información de la historia clínica. O sea, la información que contiene la historia clínica tiene varias funciones. Primero, la función médica. Posibilita la reunión de datos, registros necesarios para la evaluación de los tratamientos, criterios a desarrollar frente al paciente por los distintos profesionales que intervienen en su atención. ¿Sí? Los médicos, los especialistas, los enfermeros, el kinesiólogo, todo. Función jurídica. Se trata de un registro de los distintos actos y prácticas desarrollados por los profesionales médicos y auxiliares de la medicina en la atención del paciente, que permite satisfacer su derecho constitucional a la información y resulta de especial relevancia en caso de evaluarse la posible existencia de mala praxis en la atención, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil sirve, ¿sí? El ámbito penal es el que te condena, ¿sí?, a penas, ya sea de, por ejemplo, de cárcel o de retenerte el título, de sacarte el título, no dejarte o no habilitarte para ejercer durante X tiempo. Y el civil se refiere a la demanda por dinero, para resarcir el daño, ¿sí? Desde el punto de vista de la historia clínica puede ser considerada tanto un elemento central para la defensa de los profesionales que han actuado conforme a los requerimientos de su profesión, como cargo de prueba, para que la víctima directa o los damnificados indirectos puedan acreditar la inobservancia de las reglas de la buena práctica, ¿sí? Por eso es importante que todo quede registrado. Puede servir tanto para una parte como para otra parte. Si en la clínica se hizo todo bien y está todo asentado, no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero si se realizó una mala praxis, eso sirve como prueba para el damnificado también, ¿sí? Bien. Función estadística. El seguimiento de los datos surgidos de las historias clínicas puede aportar información valiosa para la elaboración de políticas sanitarias, ¿sí? Supongamos que, como en este momento, que está el COVID-19. Todos esos datos de la historia clínica van a servir para epidemiología, ¿sí? Para ver si el paciente entró o no entró con COVID, cuántos días estuvo internado, fue el tratamiento que se le hizo, todo eso sirve como dato estadístico. Función académica y científica, también previo consentimiento del paciente. Información en ella contenida puede constituir una valiosa fuente para el estudio y la investigación de determinadas patologías y la eficacia de determinados tratamientos. Seguimos con el ejemplo del COVID, eso va a servir, ¿sí?, en la parte científica y académica. Bien, porque de todo esto que estamos viviendo ahora, ¿sí?, todas esas historias clínicas de pacientes vistos y pacientes muertos, ¿sí?, se van a sacar estadísticas, ¿sí?, y se van a sacar eh, estudios científicos para después enseñar y que el resto aprendamos, ¿sí? Bien. Valor probatorio de la historia clínica. La historia clínica es en esencia un documento, ya lo dijimos, particular y reglado por disposiciones de orden público sanitario, ¿sí? No es que cada uno hace la historia clínica a su manera, ¿sí? Cada uno hace la historia clínica como dijimos anteriormente, todo lo que tiene que contener y cómo tiene que ir seccionada, ¿sí? Esto es así en todo el país o debería serlo así. Bien, por ello su valor probatorio debe ser apreciado por el juez teniendo en cuenta, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, ¿sí? Que sea congruente, o sea, que sea lógico, ¿sí?, entre lo que sucedió y lo que se narró.
la precisión y claridad técnica del texto, ¿sí? Los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen, ¿sí? Fíjense, acá tenemos abogados mirando historia clínica. Entonces todo esto tiene un valor probatorio y en todos estos puntos que vimos es en lo que se fijan, ¿sí?, los abogados. Enmiendas. Acá tenemos un problema. Las raspaduras, enmiendas o entre líneas que afecten partes esenciales en el acto de instrumento deberán ser salvadas con la firma de su autor y de no hacerse de tal modo, el juez puede determinar que en medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento, ¿sí? O sea, si a propósito después se rayó o se enmendó la historia clínica, el juez puede determinar, ¿sí?, que el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria. Si la clínica quería probar algo a través de esa lectura, de esa indicación o de algo, eso que se raspó, eso va a reducir la fuerza probatoria para ellos, ¿sí? Y va a aumentar la fuerza probatoria en caso de que la familia haya dicho que había mala praxis, ¿sí? Porque ya algo fue violado dentro de la historia clínica. Consecuencia civil o penal por su anomalía en la confección. Si algo se confeccionó mal, como las enmiendas y demás, o que se perdieron hojas, ¿sí?, lo vemos acá. La ausencia de la historia clínica o la violación de su integridad, ¿sí?, como que falten partes, puede ser considerada como un indicio grave en la elaboración de las presunciones judiciales con relación a la determinación de la existencia de supuestos de mala praxis, ¿sí? O sea, si hay tachones, hay páginas que faltan, hay páginas rotas y demás, eso va en detrimento, ¿sí?, de la institución pública o privada, de la clínica, porque se supone que ellos son los guardas, ¿sí? Acuérdense que ser guarda no es que a alguien se le ocurrió, ah, bueno, la clínica, no, es legalmente la clínica es el guarda, ¿sí?, y el que debe proteger la integridad, la inviolabilidad, ¿sí?, todo lo que vimos de la historia clínica. Entonces, si hay algún error o algún fallo, alguna violación en la historia clínica, dice, es supuesto de mala praxis en perjuicio del paciente, ¿sí? O sea, siempre la razón la va a tener el paciente en este caso, de que haya una violación en la historia clínica, porque quiere decir que la clínica no respetó la guarda, ¿sí?, o violó intencionalmente, ¿sí?, su responsabilidad de guarda. La violación del deber de confidencialidad por el personal sanitario puede generar responsabilidad penal para el autor directo también. Fíjense que acá habla de la confidencialidad, ¿sí?, del personal sanitario. Muchas veces vemos hasta videos de, no sé, en YouTube, en Facebook, sobre pacientes o cosas que se le realizan al paciente o prácticas médicas y demás, ¿sí?, que violan la confidencialidad, ¿sí? Bien. Dice entonces, tiene responsabilidad penal para el autor directo y civil para él y para el centro de salud y el sistema prestacional en el que presta servicios, ¿sí? Acuérdense que penal se refería a instancias de quitar título, de cárcel y demás, y lo civil es plata, cuando te demandan por plata, ¿sí?, por los daños y perjuicios, tanta plata, por la mala práctica. Bien, la falsificación o adulteración de una historia clínica puede dar lugar a los delitos previstos en los artículos 292 y 294 del Código Penal argentino, lo que puede entrar en concurso con encubrimiento, previsto en el artículo 277, inciso 2 del Código Penal. Cuando aquellos actos se realizan con tal finalidad, de ello puede derivarse también responsabilidad civil para el autor material, para el centro asistencial o para el sistema prestacional en el que desarrolle su actividad los autores del hecho, ¿sí? O sea, se puede demandar civilmente, no penal, generalmente es ambos, ¿sí?, penal para que tengan cárcel o que se los inhabilite, se les retire el título y la matrícula, y civil para que paguen plata, ya sea el autor, ¿sí?, o el hospital o la clínica, ¿sí? Bien. Y nada más. Entonces, todo esto que vimos
hoy está redactado por abogados, ¿sí? Del Ministerio de Salud, que dependen de la Presidencia de la Nación. Bien, o sea que esto es bien argento lo que les dije, no es sacado de otro lado. Se basa obviamente en, eh, en la OMS, ¿sí? En lo que quiere la OMS o lo que determina la OMS y la Organización Panamericana de la Salud para las historias clínicas. Bien, nada más por hoy. Gracias.